Buenos días, a nombre del estudio Mario Castillo Freire, le damos la bienvenida al quinto día del Congreso Internacional de la Biblioteca de Arbitraje entre la Academia y la Práctica Profesional. Agradecemos la dirección académica del doctor Jorge Luis Collantes para llevar a cabo este importante evento. A continuación, daremos inicio al panel número 16, titulado El arbitraje como especialización jurídica entre las recientes generaciones. Agradecemos la participación de los juristas David Rojas, Ana Karina Parra, Cecilia Cañete y Juan Camilo Jiménez Valencia. Le cedemos el uso de la palabra al jurista David Rojas, quien nos hará el honor de moderar el panel. David es abogado admitido en Colombia y ante la Barra de Abogados de París y se especializa desde hace varios años en arbitraje internacional. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en despachos boutiques y en firmas internacionales en Colombia y en París, actuando como asistente en tribunales arbitrales como abogado de parte. En su rol de abogado, David ha representado mayoritariamente estados soberanos y entidades estatales de Latinoamérica, África y Medio Oriente en arbitrajes internacionales comerciales, inversionistas de Estado y en arbitrajes entre estados, especialmente en disputas relacionadas con los sectores corporativo, oil and gas, construcción y transportes. Adelante, doctor. Muchísimas gracias por esta presentación y sobre todo un agradecimiento muy especial al estudio Mario Castillo Freire por la invitación y al profesor Jorge Luis Collantes por la organización de este evento. El panel que nos corresponde hoy se como especialización jurídica entre las recientes generaciones. Voy a comenzar diciendo lo siguiente. El arbitraje está de moda y no me refiero a que esté de moda como mecanismo de resolución de conflictos o, si se quiere, como negocio, sino a lo que me refiero es que está de moda como carrera. Cada vez más los estudiantes de derecho o los abogados, especialmente los abogados más jóvenes, quieren hacer arbitraje internacional y dedicarse en el ejercicio profesional a esto. Esto no es una opinión personal, sino que es un hecho y las estadísticas del mundo académico lo demuestran. Hoy en día existen más de 30 concursos de arbitraje internacional, eh, y aquí solo cuento los más concurridos y con dimensión verdaderamente internacional, excluyendo todos aquellos concursos o competiciones de arbitraje internacional que puedan existir a nivel local. Y de estos 30 concursos o moot courts, que llaman también, alrededor de 20 han sido creados en los últimos 10 años. Eso nos da un promedio de alrededor de 2 concursos nuevos todos los años para promover el arbitraje internacional como carrera. Y algo similar ha sucedido también con las formaciones o programas académicos ofrecidos por las universidades alrededor del mundo. Entre el 2015 y el 2025, es decir, los últimos 10 años, se han creado 17 programas de maestría o LLM en las principales capitales del arbitraje internacional, lo cual nos lleva nuevamente a alrededor de un programa de maestría creado cada año para promover esta disciplina como carrera. Y uno quisiera pensar que esto es algo positivo, porque al menos en lo que a mí concierne, pues sugiere que las nuevas generaciones, las generaciones entrantes al mundo del arbitraje van a tener un grado de tecnificación superior, probablemente. Sin embargo, las dificultades comienzan a aparecer cuando en la práctica profesional uno se da cuenta que si bien cada vez más personas quieren entrar al mundo profesional de arbitraje internacional, el mercado no demanda abogados en la misma medida. Y existe entonces una disociación entre la oferta y la demanda de abogados en el mercado del arbitraje internacional. Esto parece ser una realidad y tal vez lo difícil de la cuestión es que es una realidad de la que no se habla frecuentemente. Y tal vez esta es la realidad que queremos discutir hoy en este panel. Por supuesto, no con el objetivo de disuadir a las personas que quieren integrar esta bella profesión, sino por el contrario de brindar a estas nuevas generaciones una visión de 360 grados sobre si actualmente y en el futuro cercano se puede o no hacer o desarrollar una carrera en arbitraje internacional. Para ello tenemos entonces reunido un panel
riquísimo y con el cual estoy muy contento de compartir el día de hoy, integrado por tres personas que no son solo extremadamente simpáticas, sino además tienen muchísima experiencia en arbitraje, todos con trayectorias distintas, pero con un carácter común, y es que todos han ejercido en países diferentes a lo largo de su carrera. Tenemos entonces en primer lugar a Celia Cañete, abogada con más de 6 años de experiencia en despachos de primer. Celia ha representado a clientes en una amplia variedad de procedimientos ante tribunales arbitrales, pero también ante tribunales judiciales locales. Ha actuado en controversias regidas por los reglamentos de arbitraje de la CCI, la Corte de Arbitraje Internacional de Londres, la Cámara de Comercio de Estocolmo, la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y la Corte de Arbitraje de Madrid. Y tiene experiencia en los sectores de la construcción, energía, derecho a la competencia, agronegocios y deportes. Y como si no fuera suficiente, eh, Celia cursa actualmente un LLM en la Universidad de Colombia. Bienvenida, Celia. En segundo lugar, tenemos a Juan Camilo Valencia, colombiano como yo, y tengo que decir desde ya que es la mente más experimentada de esta mesa el día de hoy. Juan Camilo es counsel en Anutio Tossens Goldman, una firma de abogados de primerísimo plano en Bélgica, y cuenta con más de 10 años de experiencia trabajando en arbitraje internacional entre Bogotá, París y Bruselas. Juan Camilo actúa principalmente como árbitro en arbitrajes comerciales internacionales y como secretario de tribunal en arbitrajes comerciales y de inversión presididos por el profesor Bernard Anotio, que para quienes nos escuchen y no sepan quién es una de las grandes celebridades del mundo del arbitraje internacional y uno de los árbitros más codiciados probablemente de los últimos 20 o 30 años. Bienvenido, Juan Camilo. Por último, y por supuesto no menos importante, tenemos la suerte de contar con Ana Karina Parra en este panel, quien es abogada ecuatoriana y tiene una experiencia muy valiosa en resolución de disputas, ya que ha trabajado en prestigiosos estudios jurídicos en Ecuador, trabajó también en la Corte Constitucional de Ecuador y ha trabajado en firmas internacionales de renombre en el mundo del arbitraje. Cuenta con una maestría en resolución de controversias internacionales del Geneva Graduate Institute en Ginebra y actualmente forma parte del Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Bienvenida, Ana Karina. Dicho esto, el panel estará dividido en dos partes. Una primera sección en donde la idea es explorar 3 preguntas esenciales que debería hacerse todo aquel que tenga un interés en hacer una carrera en el mundo del arbitraje. Y luego de ello, tendremos una segunda sección que queremos que sea mucho más conversacional y dinámica, donde lo que queremos es discutir entre todos nosotros sobre diversos aspectos que puedan tener relevancia en la toma de decisiones sobre una carrera profesional en el arbitraje internacional. Saquemos entonces la primera sección. Y comenzamos contigo, Celia. Ya dijimos que hay cada vez más programas de especialización en arbitraje internacional. Y dijimos también que hay cada vez más jóvenes, abogados jóvenes, queriendo especializarse en el arbitraje. Pero, ¿es el arbitraje realmente una especialización jurídica? Dicho de otra manera, desde tu perspectiva, Celia, ¿podemos ver el arbitraje o debemos ver el arbitraje como una verdadera especialización jurídica desde el punto de vista sustancial y desde el punto de vista práctico? Muchas gracias, David, por la presentación, por moderar y buenos días desde Nueva York. Muchas gracias también al estudio Mario Castillo Freire y en particular a Jorge Luis por la amable invitación. Yo también estoy muy feliz de compartir panel con estos compañeros tan distinguidos y además nos ha tocado un tema muy, muy ligero y muy animado, así que yo creo que va a ser divertido estar hoy aquí. Con respecto a la pregunta que me haces, yo creo que no, o sea, el objetivo de mi intervención al final no es dar una respuesta específica a si el arbitraje es una especialización jurídica como tal o si es posible construir una carrera en arbitraje exclusivamente, pero sí que hay una serie de elementos, tanto a favor como en contra, que yo creo que son importantes valorar y que además
no es una pregunta que solamente se hagan estudiantes, sino que yo después de la carrera que tengo, con lo que me queda adelante, pero estando justo en un momento del LLM, este tipo de preguntas las estoy hablando con carácter prácticamente diario con partners de distintas firmas, con gente que ha tenido distintas formas de carrera. Y creo que es muy interesante porque las respuestas siempre varían. Entonces, como esta pregunta que me haces a mí, se la hago yo a un partner, te responde de una forma, se la haces a otro y te responde de otra. Así que yo creo que lo importante es como que pongamos un poco las bases y las personas que nos estén escuchando, que nos escuchen más adelante, pues ellos tomarán su decisión con respecto a cómo lo ven. Respecto a si es una especialización jurídica desde el punto de vista sustantivo, claro, la pregunta realmente es, oye, pues el arbitraje tiene un cuerpo técnico propio que sea distinto de las otras ramas del derecho o no. Y aquí pues empezamos un poco como con el a favor o en contra, ¿no? Entonces, argumentos a favor que se pueden valorar. Sí que existe un conocimiento procesal propio, es decir, hay una serie de cuestiones relativas a la competencia de los tribunales arbitrales, la jurisdicción, las consecuencias que tiene el elegir una sede del arbitraje u otra, tipos de medidas provisionales, de estándares probatorios, incluso en arbitraje de inversión, cuestiones que son relacionadas con inmunidades, y esto sobre todo te aplica en fases posteriores, cuando ya tienes el laudo, que tienes un papel estupendo, que nadie te paga y tienes que estar persiguiendo al deudor, como ocurre muy habitualmente, y tienes que tener cuidado con qué tipo de assets estás intentando ejecutar. Entonces, sí que parece que existen una serie de cuestiones procesales que tienen su propio estudio y que tienen su propia aplicación en el arbitraje. También, desde el punto de vista procesal, todos sabemos que está el arbitraje institucional y luego está el arbitraje ad hoc, que normalmente también tiene unas reglas que se aplican, generalmente. Pero todo esto pues, tiene su propia regulación y no es lo mismo hacer un arbitraje ante el CIADI que hacer un ad hoc con un reglamento UNCITRAL, que hacerte un ICC o que hacerte un LCIA. Entonces, hay una serie de normas que sí que como profesional que se dedica al arbitraje tienes que tener en cuenta, y también en materia de evidencia, por ejemplo, pues están las famosas soft law, que pues tenemos las IBEI guidelines en básicamente todo, en taking of evidence, en independencia, tal. O sea, hay una serie de cuerpos normativos que sí que se deben tener en cuenta y uno dice, bueno, puede que sí que sea una especialización, ¿no? Y luego, desde luego, tiene una lógica transnacional. O sea, el arbitraje es como ese híbrido que ha salido, a pesar de que hay ciertas discusiones sobre quién es el que tiene más poder, pero parece ser una suerte de híbrido entre el sistema de derecho civil, el sistema de derecho común, un poco como mezclado, le pone un poquito de especias de lex mercatoria, de soft law, y bueno, pues sale esto, que de nuevo, como cada procedimiento es distinto, pues bueno. Es discutible, pero sí que parece ser que es algo distinto a un litigio doméstico. Pero claro, luego lo ve uno desde el otro punto de vista, que es argumentos en contra, y es que, o sea, el arbitraje no deja de ser un vehículo, pero que no vive en el vacío. O sea, el arbitraje es la resolución de una disputa y la disputa es sustantiva. Entonces, siempre va a depender de una rama del derecho sustantiva, que puede ser energía, puede ser construcción, puede ser derecho societario, puede ser tech, inversión, deporte, no sé. Yo creo que Ana Karina nos va a contar un poco más de eso más adelante, ¿eh? Pero lo cierto es que hay árbitros muy importantes, como por ejemplo en España tenemos a Juan Fernández Armesto, que no han hecho arbitraje toda su vida, sino que se han dedicado, pues en su caso, por ejemplo, al derecho societario, y después pues aprendió arbitraje, que de nuevo no deja de ser el vehículo para resolver la disputa de fondo, que es esa. Entonces ahí dices, bueno, puede ser o puede no ser. Yo en mi caso, por ejemplo, el LLM que estoy haciendo no es de arbitraje, tengo un curso de arbitraje, pero todo lo demás es de derecho sustantivo o procesal americano. Luego, por otro lado, también las disputas sí que requieren un expertise sectorial, entonces no es que tú seas especializado, o sea, en general, no es que seas una persona que sea especializado en arbitraje como tal, a lo mejor estás especializado en arbitraje de construcción o especializado en arbitraje de inversiones, lo que sea, pero no suele ser una especialización procesal, como quien dice, hay gente que sí le gusta decirlo, pero bueno, en general, el tipo de disputa es lo que va a determinar tu especialización. Entonces, bueno, pues la pregunta que se tiene que hacer cada uno es con este tipo de argumentos,
pues considerar, oye, a mí me interesa el arbitraje o creo que es distinto porque es una técnica procesal o por las áreas del derecho que se litigan a través del arbitraje, porque dependiendo de esa respuesta, claro, si tú consideras que el arbitraje te gusta mucho y te quieres dedicar a ello por una técnica procesal, pues probablemente la respuesta sea no, claro, obviamente es distinto y es una especialización y yo estoy especializado en arbitraje. Si lo ves desde el punto de vista más sustantivo, del tipo de disputa que estás resolviendo, probablemente lo que digas es, oye, no, el arbitraje no es una especialización como tal, sino que es el vehículo para discutir la parte sustantiva. Entonces, bueno, eso cada uno tiene su respuesta. De nuevo, yo escucho respuestas distintas todos los días, así que I don't have one. Pero si lo vemos desde el punto de vista puramente práctico, de, oye, pues es distinto como para especializarme y dedicarme a esto, volvemos a encontrarnos un poco como con los dos argumentos, ¿no? Entonces, argumentos que, bueno, pues que tienden a considerar que, oye, pues me puedo especializar en arbitraje porque creo que es distinto desde un punto de vista práctico. Pues sí, y hay muchos partners que te van a decir que sí, te van a decir que sí porque el mercado al final es muy competitivo y tú cuanto más especializado estés, más know-how y más insights vas a tener. Entonces, hay una serie de habilidades específicas en el arbitraje que necesitas estar un poco como metido en la rueda, ¿no? En la dinámica. Entonces, por ejemplo, para seleccionar un árbitro, tú tienes que tener mucho conocimiento de ¿cuál es el roster de árbitros que te puede interesar para esa disputa en específico? Porque, por ejemplo, sea una disputa de, yo qué sé, construcción y sabes que hay una serie de árbitros que son buenísimos porque tenemos a los nombres gigantes que obviamente todo el mundo conoce, pero, por ejemplo, tú no vas a poner a Bernard Honecker de árbitro para una disputa de medio millón a lo mejor o de, no sé, 30.000 dólares. O sea, ese tipo de cosas tienes que estar metido en la rueda porque hay que entender cuáles son las especialidades de cada uno. También el funcionamiento de las propias cortes, o sea, esto es un poco el learn by doing, de cómo funciona X cortes, cómo funcionan otras, a quién tienes que llamar muchas veces. Entonces, de nuevo, como que esto es algo que sí que te tiende, o sea, sí que tiendes a pensar si estoy especializado, tengo ese know-how de yo sé a quién levantar el teléfono, quién me va a contestar o a dónde enviar el email y esta persona que solamente hace litigios y alguna vez hace arbitraje, no, puede ocurrir. Luego también hay un punto de reputación profesional, es decir, como creo que el arbitraje es una práctica que tiene mucha comunidad y parte de tu reputación es estar en los casos, ser constante, aparecer en conferencias, publicar, entonces al final eso también absorbe mucho y puede que sea una plataforma para que tú más adelante tengas más o menos casos. Entonces, pues bueno, ahí sí que tenderías a pensar que desde el punto de vista práctico bueno, puede ser una especialización. Pero luego están los argumentos en contra, de nuevo, que es que hay muchas habilidades de otras prácticas que sí que son trasladables. Y las habilidades que tú adquieres, por ejemplo, litigando domésticamente, también las puedes llevar al arbitraje y viceversa. Y además te pueden enriquecer, porque si tú eres capaz de hacer, por ejemplo, litigio doméstico, no solamente haces la parte del arbitraje que administra la corte, sino que puedes hacer reconocimientos, ejecuciones, anulaciones. O sea, hay una parte del procedimiento que acaba en las manos de las cortes y si es tu corte, pues obviamente lo puedes llevar tú, si es que sabes, si es que sabes ese tipo de litigación. Y si es una corte extranjera, siempre se hace con un co-counsel, que es muy habitual. Y entonces eres capaz de ver todo hasta el final, hasta que no solamente me quedo con el papel, sino como que el papel voy a perseguir o voy a intentar cargármelo en una anulación o voy a oponerme a que se lo carguen. Entonces, bueno, pues ahí dirías, a lo mejor no hay que especializarse solamente. Además hay que tener un poco en cuenta los países en los que cada uno opera, o sea, no todos los países tienen tanto volumen de arbitraje y no todas las firmas tienen una gente especializada. Yo empecé en una boutique de arbitraje en Ginebra en la que solamente hacía arbitraje, bueno, hice una mediación, pero en general era todo arbitraje, y luego en Pérez Llorca hice arbitraje y litigación. La mayor parte estaba relacionada con arbitrajes, pero litigación civil también, pues de vez en cuando no está mal. Y creo que para tomar esta decisión hay que tener en cuenta como dos cositas que son dos números que yo traigo para que cada uno los valore. Me he buscado un par de estadísticas. Ya sabéis que en arbitraje comercial es todo un poco, hay más secretismo porque hay mucho más arbitraje confidencial.
pero lo tengo aquí apuntado, la ICC en las estadísticas más recientes que ha publicado indica que se registraron 841 casos en 2024. ICC es solamente una corte, por supuesto es una de las grandes cortes, pero igual que está la ICC con un gran volumen de casos, está el LCIA, está la AAA, está el Singapore International Arbitration Center, el de Hong Kong, o sea, hay un montón de cortes muy grandes con mucho, mucho volumen de casos. También tenemos los casos que están sujetos a, a un citral, por ejemplo, con tribunales ad hoc, o sea, como que realmente hay disputas, existen. Luego, en arbitraje de inversiones, el número es un poquito más pequeño. Tenemos las estadísticas más recientes del CIADI, que registró 67 casos nuevos en este año solamente, y esto ya supera lo que venía siendo la tendencia en los años anteriores, que eran aproximadamente como 53, 54. Now, that being said, creo que hay un poco como de dudas sobre qué pasa, qué va a pasar con arbitraje de inversión. O sea, por supuesto hay casos, pero en Europa ya sabemos bueno, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues, no ha mostrado una actitud muy pro arbitraje y hay dudas sobre cuál va a ser el futuro del ISDS. Pero bueno, ahí está. Entonces, existen casos, por supuesto. Tenemos los argumentos a favor y en contra desde un punto de vista sustantivo, desde un punto de vista práctico. Entonces, mi conclusión es que cada uno se tiene que preguntar. Por supuesto, el arbitraje internacional es un campo fascinante, es dinámico, está en constante evolución, pero uno se tiene que preguntar si con sus condiciones de mercado, de punto de la carrera y con estos argumentos a favor o en contra, si considera que el arbitraje es algo en lo que se debería especializar, si uno se puede especializar, que yo creo que, bueno, pues creo que cada uno puede elegir en lo que se quiere especializar, pero si eso tiene sentido desde un punto de vista de carrera. Yo, my two cents son que creo que cuando estás en posición de servir a un cliente en materia de dispute resolution, le quieres ayudar sea cual sea la plaza y al final todos queremos hacer casos interesantes y si es en arbitraje, fenomenal. Y si es en litigio doméstico, fenomenal. Y si es en litigio extranjero, o sea, en una plaza que no sea la tuya, con un counsel fenomenal también. Pero bueno, también yo he escuchado a mucha gente que cree que con arbitraje solo es suficiente y lo entiendo. O sea, al final de los finales es formarse desde un punto de vista sustantivo, recordar que esto no deja de ser derecho procesal, que las disputas van sobre materias más materiales, literalmente. Y uno mismo ver pues, qué combinación de conocimientos, de habilidades, de experiencias puedo construir para que el arbitraje sea para mí una posibilidad real y sostenible, sea o no sea una especialización. Muchas gracias, Celia. Así que es cierto que es una respuesta que varía en función de quién la está respondiendo. Y ya tú lo decías, cada persona encuentra uno, diferentes personas a diario que te van a dar una respuesta distinta. Digo yo, sobre todo desde el punto de vista sustancial, ¿sabes? Hay quienes consideran que, claro, ya tú lo decías, es totalmente cierto que existen grupos de reglas específicos que incluso dentro del arbitraje pueden variar dependiendo del tipo de disputa y de cómo sea esta administrada, eh, pero que a pesar de ello consideran que no es algo, un universo distinto, ¿m? A lo demás, porque también como lo mencionabas, es, es es un mecanismo, llamémoslo procesal, que permite dirimir disputas de fondo y ahí empiezas empiezas a tocar todos los aspectos sustanciales del derecho que no tienen nada que ver propiamente con el arbitraje y termina siendo el arbitraje más un método, una manera, un camino y no un fin en sí. Y ya bueno, desde el punto de vista práctico sí que me hiciste recordar algo que me decía mi principal mentora que he tenido yo en mi carrera de arbitraje, que fue con quien primero trabajé, Carmen Núñez Lagos, que estimo muchísimo, y ella me decía, el arbitraje es un mundillo. Yo inicialmente no entendía bien qué quería decir ella con eso, pero es cierto y eso se ve en la práctica, ¿m? Y que puede o no ser diferente a lo que la persona que esté respondiendo a la pregunta pueda considerar. Y es que realmente en la práctica, ya tú lo decías, dependiendo de muchos aspectos, entre ellos el mercado en el que te encuentres, puede ser más o menos una real especialización.
y por lo tanto ser más o menos necesario dedicarte exclusivamente al arbitraje internacional. Yo hablo desde mi experiencia, que en donde más he estado es en París, y es eh, pues es un mercado súper competitivo donde, para bien o para mal, se valora mucho que sea eso lo que tú hagas, y de alguna otra manera el mercado casi que te obliga, si quieres hacer arbitraje internacional, solo arbitraje internacional, porque como es tan competitivo, si estás compitiendo con alguien que hizo solo arbitraje internacional y que tiene los mismos 3 5 años de experiencia que tú, y tú hiciste arbitraje internacional y otra cosa, de pronto va a sonar mejor la otra persona, y entonces en ese mundillo que decía Carmen, empiezan a jugar muchos factores que uno no puede controlar. Em, Pasemos a una segunda pregunta que yo creo que todos nos hacemos, no solo al inicio de carrera, sino durante la carrera. Y no solo en el derecho, no solo en arbitraje. Y es, si yo me quiero dedicar a una especialización X, en este caso estamos hablando del arbitraje internacional, ¿qué puedo hacer? ¿A qué me puedo dedicar materialmente? Dicho de otra manera, ¿cuáles son los modos de ejercicio de esa, llamémoslo, especialización jurídica? Y de repente, ¿cuáles son los conocimientos o competencias personales y técnicas que alguien debe tener para ejercer de una manera u otra, ¿no? Los llamados hard skills o soft skills. ¿A qué me puedo dedicar? Si cojo este camino, ¿qué es lo que realmente voy a hacer? Juan Camilo, ¿cuál es tu visión al respecto? ¿A qué nos podemos dedicar? ¿Qué hacemos materialmente? ¿Cuáles son los caminos de ejecución en el arbitraje internacional? Muchas gracias, David. Y muchas gracias al estudio Mario Castillo Freire y a Jorge Luis por la invitación. Y estoy de acuerdo con Celia cuando iniciaba su intervención que decía que nos tocó para bien o para mal un tema light. Así que gocémonoslo. Yo creo que la idea es que esto sea divertido también. Em, Respondiendo a tu pregunta, digamos, para ser muy concreto, muchísimas cosas. Muchísimas cosas más de las que yo imaginaba cuando estaba arrancando. Creo que uno empieza a descubrir y se da cuenta que hay más y más cosas que están pegadas al arbitraje o maneras de ejercer la profesión en el arbitraje. Eh, Hay skills que van a depender del modo en el que ejerzas la profesión, pero yo siento que las más importantes son transversales al camino que escojas para ejercerla. Entonces quiero tratar rápidamente 5 formas de ejercer la profesión, y hablarles un poquito de qué puede ser más importante aquí y allá, y después ya centrarme tal vez en 2 hard skills y 2 soft skills, que a mi juicio son transversales. Entonces, lo primero y tal vez lo más evidente, lo que uno puede vislumbrar en la universidad más rápidamente es el abogado de parte. El abogado de parte que representa los intereses de un cliente ante un tribunal arbitral. Eh, y yo creo que ahí toca ser, digamos, un buen abogado, toca saber escribir muy bien, toca saber ser persuasivo, toca tener un conocimiento amplio, fáctico y legal del caso, y toca, y tal vez esto ya empieza a ser un poquito más diferente, a mi juicio, y es lo que más extraño de cuando era abogado de parte, hay, hay mucha creatividad. Y hay mucha creatividad porque, no nos digamos mentiras, a uno no siempre le toca al cliente con el que uno está de acuerdo, que tiene la razón. Muchas veces uno termina representando a un cliente que uno dice, pucha, pero es que la embarró, en colombiano la embarró significa se equivocó, ah, horriblemente. E igual es tu cliente y te toca defenderlo y, digamos, sin decirle mentiras al tribunal, toca tratar de hacer verlo negro o blanco, de una manera profesional y de una manera elegante. Y eso es muy importante siendo abogado de parte. Toca ser un estratega, toca saber qué pedir, cuándo pedir y cómo pedírselo al tribunal y empezar a leer señas de, bueno, si es el tercer mail que mando hoy, tal vez es una mala estrategia seguir
pidiéndole cosas al tribunal porque van a estar molestos conmigo y al final uno también quiere tener una buena relación con el tribunal. En fin, consideraciones que son más allá del derecho, sino de cómo llevarse bien con el tribunal. Eh, Cuando uno es in-house, por ejemplo, que es otro modo de ejercer esta profesión, yo creo que uno es en gran medida un interlocutor entre el abogado de parte y el CEO o la junta directiva de la empresa, y uno tiene que poder hablar estos dos lenguajes, que muchas veces son lenguajes diferentes. Muchas veces el abogado de parte está muy metido en el tema legal y y el CEO tiene una visión mucho más práctica o le interesan más los números y toca poder intermediar entre los dos. Toca ayudar al abogado de parte a que conozca con el mayor detalle posible todos los temas del negocio subyacente y que se vuelva un experto para poder defender al cliente de uno como si siempre se hubiera dedicado a eso. Evidentemente hay muchas veces que los estudios entonces están especializados en construcción y uno es una constructora y ese estudio jurídico ya sabe de construcción. Pero hay muchas veces que uno contrata un estudio un poco más generalista y es la primera vez que va a tener este tipo de disputas y, y toca enseñarles y toca lidiar con ellos y toca hacer que entiendan los detalles que para uno a veces son obvios, porque si uno lleva trabajando en algo 30 años, muchas cosas son obvias, pero tal vez para alguien que acaba de empezar esto no lo son. Eh, en tribunal y secretarías de tribunales, que es a lo que me dedico ya hace varios años, eh, es completamente distinto y ya la creatividad es casi nula. Y honestamente eso me hace falta. Es más un ejercicio de serenidad y ponderación y revisar todo con mucho detalle. Toca tener una vocación de justicia y tratar de llegar a la decisión correcta. Es, es un estrés diferente, porque muchas veces uno como abogado de parte es, bueno, pues yo voy a decir estos 500 argumentos y sí, como la analogía o la metáfora de tiro esto contra la pared y vamos a ver qué pega y qué no. Acá es más bien, tengo que analizar todos los argumentos buenos y malos, porque muchas veces son malos, pero igual llegaron ante el tribunal, y tengo que entender qué es lo que pasó y fallar en derecho, asumiendo que el fallo es en derecho y no exequo bono, pues, que casi nunca pasa. Em, y yo creo que hay un manejo del expediente mucho más profundo. Y, y lo menciono porque muchas veces los memoriales, sobre todo en casos grandes, se construyen a 15, 20 o 30 manos. Y hay abogados en casos enormes que tal vez solo manejaron el tema de jurisdicción y otro grupo solo manejó el tema de méritos y otro grupo solo manejó el tema de quantum. Y si esto llega a quantum, el tribunal tuvo que haber sabido absolutamente todo de jurisdicción, absolutamente todo de méritos y absolutamente todo de quantum. Y eso implica poder procesar muchísima información muy rápido. Desde el lado de la institución, bueno, teniendo a Ana Karina acá, me parece casi que vergonzoso decir esto yo porque ella lo podría hacer mucho mejor, pero a mi juicio también eso como unas skills de project management increíbles. Eh, Están lidiando con muchísimos casos, muchísimos correos diarios, todo se mueve muy rápido. eh, y también hay un tema de servicio al cliente de los abogados te están llamando todo el tiempo a preguntarte cosas. Obviamente hay estudios que ya se saben el procedimiento al derecho y al revés, pero hay otros que no, que esta va a ser la primera vez y el counsel de la institución muchas veces tiene que, digamos, sin ser parcial, guiarlos, explicarles qué se puede, qué no se puede, señalarles los temas del reglamento, etcétera. Un tema de neutralidad importante y tienen mucho poder cuando, por ejemplo, designan árbitros. Es una responsabilidad supremamente amplia, supremamente importante. Y cuando hacen escrutinio de los laudos también. Y el quinto modo de ejercer la profesión son los third party funders, que son estas compañías que invierten en los arbitrajes
y dan capital a aquellos counsels o partes que no tienen el dinero suficiente para llevar su disputa a arbitraje, pero que tienen un buen caso. Y esta gente entonces lo que hace es analizar muchísimo, tomar decisiones muy complejas con muy poca información sobre si este caso vale la pena fondearlo o no. Y muchas veces son decisiones, o sea, las estadísticas generalmente son de uno de cada 30 o de cada 60 o de cada 70 casos, el third party funder decide que vale la pena. Entonces también es un procesamiento de información importantísimo, es saber decir no muchas veces. Como decía un poco Warren Buffett en sus entrevistas, yo estudio y decido no invertir todos los días hasta que encuentro algo que vale la pena. Y ahí meto mis huevos. Eh, y también toca tener un buen olfato y manejar números muy bien para saber qué hacer y qué no hacer. En temas ya un poco más transversales de hard skills, pues la primera es muy obvia y lo siento, pero también siento que si no la digo es peor, y es que toca ser un buen abogado. Toca ser una persona inteligente, toca tener una buena memoria y toca tener una capacidad analítica, digamos, fuerte. Eso es obvio y eso va a aplicar a cualquier forma de ejercer la profesión. Y si me preguntan, también a hacer consultoría y también a manejar hoteles y lo que sea. Como toca ser muy bueno en lo que uno hace. En este caso, estas habilidades de ser muy bueno son más de memoria, de redacción, de capacidad analítica que en otras profesiones, pero toca ser muy bueno. Em, y yo creo que el tema de los idiomas es clave. Es otra hard skill que es clave. Entre más idiomas uno maneje, más valioso va a ser uno para el mercado. Si maneja esos idiomas bien, ¿sabes? Si uno es la persona que dice es que yo manejo 15 idiomas, pero lo que pasa es que sé decir buenos días y salud en 15 idiomas, pues eso no cuenta. Eh, pero si puedes leer, entender, procesar información, redactar, así no sea redactar una sentencia, pero puedes redactar correos en otros idiomas, eso es importante. Y soft skills, que yo creo que están un poquito subestimados y a mi juicio son absolutamente fundamentales. Por ejemplo, lo que mencionaba antes de pensamiento estratégico, eh, saber llevarla estratégicamente un caso, qué pedirle al tribunal, cuándo pedirle, saber, por ejemplo, leer preguntas del tribunal. Si uno es abogado de parte, si a uno le están haciendo preguntas difíciles, no necesariamente es porque estén en desacuerdo con uno, pero ahí hay dos opciones. O trato de huirle a la pregunta y jugármela a que tengo dos árbitros potencialmente a favor míos y este en contra, o trato de entender realmente qué es lo que me están preguntando, de tener una conversación con ese árbitro, digamos, durante la audiencia, frente a todo el mundo, entender qué es lo que me piden, cuáles son las posibles debilidades que está viendo y cuáles son los mejores argumentos que yo puedo darle para persuadir que ese análisis que está haciendo de pronto está mal. Y muchas veces uno logra convencer a las personas. Y cuando uno se pone en el lugar de qué me están preguntando y por qué, y logra responder bien, lleva un caso muchísimo mejor. Y otra que me parece absolutamente importante es comunicación efectiva. Y esto no es tan obvio. Yo creo que nosotros tenemos un bagaje, llevamos un bagaje cultural del cual muchas veces no nos damos cuenta. Y esto va a hacer que nuestra forma de comunicarnos sea distinta. Y para este tema puntual, hay un capítulo en el libro de Outliers de Malcolm Gladwell que me pareció espectacular, que trata específicamente de un accidente aéreo. Y este accidente aéreo se produce en el vuelo 052 de Avianca. Avianca es la aerolínea más importante de Colombia. En 1990 es este accidente. Un vuelo que va desde Medellín a Nueva York y va a aterrizar en el aeropuerto John F. Kennedy. Y cuando está llegando el avión, ya está muy cerca, la torre de control le dice, oiga,
hay un problema en las pistas, no puede aterrizar, vaya de una vuelta, circule y vuelva y aterriza. Y el piloto colombiano le dice, es que nos estamos quedando sin mucho combustible. Y eso en Colombia uno lo entiende perfecto, que es, oiga, emergencia, no me puede poner a dar una vuelta. Pero eso no es lo que dijo. Y por favor, o sea, si les interesa el tema, revísenlo, la transcripción de la caja negra del avión, porque, digamos, la gente se murió, el vuelo se cayó, está en internet, lo pueden acceder. Es, es terrorífico, pero, pero es un ejemplo muy práctico de comunicación no efectiva. Y si uno lo analiza con pinzas después, el controlador aéreo estadounidense, el mensaje no le llegó claro o él no lo interpretó como si fuera una emergencia. Y la explicación es que, obvio, todos los vuelos que van llegando a un aeropuerto están quedándose sin combustible, porque por protocolos aéreos no se puede aterrizar o no se debe aterrizar con un tanque lleno. Entonces, para este señor era, sí, no importa que se esté quedando sin combustible de una vuelta. Cosa distinta hubiera sido que le dijera, oiga, emergencia, no tengo suficiente combustible para dar la vuelta que me está pidiendo que dé. Eso es comunicación efectiva. Y muchas veces en Colombia eso se hubiera entendido perfectamente y en Estados Unidos no. Y esto es un poquito, obviamente, un ejemplo casi que, bueno, triste, evidentemente, y caricaturesco de alguna forma, aunque es un ejemplo de la vida real. Eh, pero no sé si a ustedes les ha pasado la primera vez que yo di feedback. Yo siento que los colombianos decoramos mucho las cosas. Entonces somos incapaces de ser asertivos y directos. Y esto en comparación a las personas que yo he tratado de Europa Occidental y muchísimo más contrastante con los de Europa Oriental. Y yo siento la primera vez que yo di un feedback negativo a alguien de Europa Occidental en un caso en arbitraje, yo traté de decorarlo tanto que se acabó la reunión y yo dije, pucha, yo creo que esta persona cree que hizo un excelente trabajo de, de todo lo que decoré, eh, cómo dar el feedback negativo. Entonces creo que eh, la comunicación efectiva es importantísima. Muchas gracias, David. Gracias a ti, Juan Camilo. Y definitivamente que esos dos, a ver, yo pienso que estamos permanentemente preocupados por cuáles competencias técnicas tengo que desarrollar para ser un mejor abogado o para tener mejores oportunidades en un mercado determinado. Y a veces olvidamos estos soft skills, estas competencias blandas que ya tú mencionaste, dos de las probablemente las más importantes y que hacen realmente toda la diferencia. La comunicación efectiva es crucial, sobre todo porque nuestra profesión es comunicarnos de manera permanente. ¿M? Hablar con el tribunal, hablar con los peritos, con los expertos, con el cliente, etcétera. Y por otro lado está la parte de pensamiento estratégico que yo creo que, a ver, pues no sé si algún día llegue ese día, ojalá en mi vida, pero yo creo que a lo largo desde el inicio y en el medio y probablemente mucho más adelante de la carrera, todos nos preguntamos también es cómo pensar estratégicamente, ¿no? ¿Cómo desarrollo yo mi pensamiento estratégico? ¿Qué es y cómo lo adquiero? Y realmente eso es, yo pienso que es difícil de definir eh, y es algo que solo viene con la experiencia. Es algo que está relacionado con los instintos que voy desarrollando de cómo actuar o cómo proceder en una determinada situación y pues que eso a fuerza de experiencia, de ir conociendo, de ir viendo cómo lo hacen otras personas, de ir viendo situaciones que se han presentado en otras situaciones, voy de repente y adquiriendo esos reflejos, esos instintos que en un momento dado van a hacer que yo me vaya convirtiendo en estratega y teniendo los instintos adecuados o los que me van a beneficiar en un determinado momento. Muy interesante todo lo que dijiste, Juan Camilo. Y ahora, en tercer lugar, me gustaría que supusiéramos, ya dijimos con Celia, ¿es o no el arbitraje una verdadera especialización jurídica? Cada quien lo definirá para sí.
Pero vamos a suponer para los efectos de esta tercera pregunta que sí lo es. ¿Mm? Y de pronto, y es importante eh, para las personas que nos están escuchando saber, bueno, sí, arbitraje es la especialización y es lo que yo quiero, pero ¿qué es eso que abarca el arbitraje? ¿Qué entra dentro del arbitraje? Y o existen dentro del arbitraje subespecializaciones. Ana Karina, cuéntanos tú qué piensas. Muchísimas gracias por la invitación al estudio Mario Castillo Freire Abogados, a Jorge Luis. Sin duda, la organización ha sido excelente. Y creo que para responder esa pregunta, muchas gracias por aclarar que vamos a partir de que estamos asumiendo que en efecto existe una especialización. Creo que algo que todos hemos acordado y que ha quedado muy claro es que en el arbitraje hay diferentes formas de llegar a practicar el arbitraje, como decía Juan Camilo, pero ahora hablemos de las especializaciones. Voy a hablar de manera general y también quisiera darles ejemplos de cada una de ellas, porque creo que en el mundo actual es muy difícil que solo nos enfoquemos en una sola. Creo que en el mundo actual es muy difícil ser la próxima Brigitte Stern, que seamos solo los árbitros en arbitrajes de inversiones para un estado. Creo que es muy difícil que eso ocurra al día de hoy. Entonces, creo que es importante que tengamos una concepción amplia de qué es lo que puedo hacer cuando ya estoy ejerciendo en el mundo del arbitraje. Entonces, empecemos. Un arbitraje comercial es el arbitraje comercial que todos lo conocemos, el que hemos visto en todas las competencias de arbitraje, o en la mayoría de ellas, es el arbitraje en el que dos partes, tal vez nacionales o tal vez de diferentes partes del mundo, han decidido someter su disputa al arbitraje y podemos enfrentarnos a casos supremamente interesantes de jurisdicciones diferentes para la ejecución del laudo, para llevar a cabo el arbitraje y después también tenemos retos esenciales como las leyes aplicables al arbitraje o las leyes aplicables al contrato y si existe alguna conflicto entre ellas. Después tenemos el arbitraje deportivo. El arbitraje deportivo es un arbitraje un poco más especializado sobre todos los temas que tengan que ver con el deporte. Podemos imaginar contratos para falta de pago de honorarios, podemos pensar en sanciones a confederaciones, sanciones deportistas, problemas de licencias, problemas para transmisión de eventos deportivos. Y este arbitraje lo vimos en especial el año anterior durante las Olimpiadas. Uno de los casos que más sonó el año pasado fue el caso del atleta estadounidense que perdió su medalla de bronce precisamente porque el tribunal arbitral determinó que su apelación había sido tarde, entonces la siguiente atleta ganó la medalla de bronce. Y aquí es cuando sonó un poco más fuerte entre todas las personas qué es el arbitraje deportivo. Cuando pensemos en arbitraje deportivo es todo lo que tenga que ver con el deporte. Y este arbitraje deportivo tiene una escena un poco más especializada que el resto. ¿Y por qué lo digo esto? Porque cuando lo hablemos un poco más adelante, el arbitraje deportivo parecería estar centrado en una jurisdicción, pero al mismo tiempo podemos ver que diferentes partes del mundo empiezan a participar en ello. Entonces ya no parece ser que el arbitraje es tan centralizado como lo teníamos previsto anteriormente. Pero eso lo vamos a hablar a continuación. Después tenemos el arbitraje de inversión. Es el arbitraje entre el inversionista y el Estado. Puede ser que tenga una base netamente contractual o puede ser que tenga una base en un tratado internacional, sea un tratado bilateral de inversiones o un tratado de libre comercio. Y en casos muy especiales, un caso netamente contractual puede elevarse a una obligación internacional, pero esos son casos supremamente específicos y respecto de un tema en específico que la cláusula debería proveer que se protegen estas inversiones. Después tenemos los arbitrajes entre estados. Estos arbitrajes en general se dan por las interpretaciones de una cláusula en un tratado bilateral o porque existió alguna violación de una violación de las obligaciones que tenían los estados. Por ejemplo, recientemente tuvimos un caso entre la Unión Europea y el Reino Unido porque el Reino Unido interpuso una prohibición para la pesca específica de una especie a lo cual la Unión Europea no estuvo de acuerdo. Se realizaron los procesos internos establecidos en el tratado. Sin embargo, estamos actualmente viendo que se desarrolla un arbitraje entre las partes. Después tenemos un arbitraje un poco más especializado, que es el arbitraje
ante la Organización Mundial del Comercio. En este caso, es un arbitraje, pero no parece ser del todo un arbitraje. Es un arbitraje en el que vamos a discutir una medida muy particular y es que cuando el DSU ha determinado ya una medida y un plazo para ejecutar esa medida para remediar alguna acción de comercio que pudo afectar a las partes, tiene que determinar ahora el árbitro cuándo este plazo debería vencer o cuál sería un plazo razonable. Y finalmente tenemos un arbitraje de propiedad intelectual que son todos los temas de propiedad intelectual y que ahora WIPO se está enfocando mucho más en ello, y es un arbitraje especializado en temas de marcas, licencias, patentes, etcétera. Pero ¿por qué es importante tener una concepción global de qué son estos arbitrajes y dónde se los practica? Porque, por ejemplo, podemos hablar que según la ICC, según Queen Mary en Warren Case, las sedes del arbitraje más usadas en el mundo son Londres, París, Ginebra, Singapur. Pero este mensaje que se manda es, podríamos enfocarnos en una práctica en estas jurisdicciones. Sin embargo, estas jurisdicciones pueden estar un poco abarrotadas ya de abogados como nosotros, abogados jóvenes, que precisamente están queriendo generar una carrera. Entonces ahí tendríamos que pensar un poco fuera de la caja o, en su defecto, aceptar las consecuencias de lo que implicaría tratar de generar una práctica en ese tipo de jurisdicciones. Y después tenemos ejemplos como el arbitraje deportivo, el arbitraje entre estados, el arbitraje de propiedad intelectual, que parece ser un poco más deslocalizado. Un arbitraje que lo podemos tener en cualquier parte del mundo. De hecho, la ICC en su última encuesta publicó que tenía partes de 136 jurisdicciones distintas. Lo que implica que muchas de estas partes no van a contratar abogados que estén necesariamente en París, en Londres, en Ginebra. Me rehúso a pensar que eso puede ser razonable, que 136 jurisdicciones puedan ser abarcadas por únicamente 3, 4 países. Entonces tenemos estos arbitrajes que empiezan a ser un poco más retadores, en los que se puede generar una carrera. Evidentemente esta carrera puede ser un poco más complicada. En el caso del arbitraje deportivo, existen muchas firmas en Suiza que se dedican directamente al arbitraje deportivo. Sin embargo, existen otras firmas en París, en Londres, en Estados Unidos, que también están haciendo arbitraje deportivo y están ganando un espacio en ello. Entonces, si queremos generar una práctica en estos tres temas en esenciales, porque creo que son los que más nos ayudan a identificar que existe un espacio a practicar el arbitraje, pero se tiene que encontrar esa práctica en alguna de las jurisdicciones un poco más extendidas, diría yo. No podríamos decir que todas las personas tienen que venir a Suiza para hacer arbitraje deportivo. No todas las personas tienen que vivir en París o en Londres para tratar de tener un espacio en casos de arbitrajes de inversiones, comerciales, entre estados. Y de hecho creo que por eso es importante que tengamos en cuenta las estadísticas. Las estadísticas nos muestran que al día de hoy el arbitraje, cualquier tipo de arbitraje que estemos hablando, empieza a practicarse en diferentes jurisdicciones. Y no parece raro porque vemos que muchos más abogados están generando sus propias boutiques de arbitraje, muchos árbitros están generando sus propias boutiques, y eso nos lleva a un siguiente paso, y es discutir qué es lo que realmente necesito para practicar un tipo de arbitraje en mi jurisdicción. Y tal vez, como lo ha dicho Celia y como ha dicho Juan Camilo, puede ser que por nuestra práctica estemos yendo hacia uno u otro lugar. Sin embargo, esos lugares lo vamos a identificar únicamente cuando la práctica empiece a darnos ese espacio. Y ese espacio se genera tal vez en la jurisdicción que están ahora, tal vez en jurisdicciones distintas, tal vez haciendo una maestría en Londres, en París, en Ginebra, se puede abrir ese espacio. Sin embargo, creo que cuando empezamos a pensar en las especialidades del arbitraje, tenemos que entender cuál puede ser la localización que tiene este arbitraje y las implicaciones de estar en este lugar respecto a nuestra carrera. Entonces, para mí lo más importante en este punto creo que es que las personas piensen en la especialización del arbitraje también como una forma de trazar su carrera a largo plazo. Y trazar esta carrera no significa dejar ir una u otra oportunidad, sino precisamente ser lo suficientemente flexibles para poder entender que una oportunidad que se nos presenta de ejercer el arbitraje internacional desde nuestra jurisdicción o desde una jurisdicción completamente diferente como París, Londres, Ginebra, Nueva York, Miami, que también se está convirtiendo en una sede importante del arbitraje, nos puede permitir consolidar esta carrera y consolidar conocimiento en diferentes áreas. Porque puedo tener yo el día de mañana un arbitraje comercial y tener muchísima experiencia en ese arbitraje y el día de mañana ser
appointed como árbitro en un caso de inversiones y tal vez mi experiencia no está respecto de este tipo de arbitrajes que es muy particular. Pero precisamente porque he construido un conocimiento procesal, como lo decía Celia hasta cierto punto, de qué es el arbitraje, cómo funciona, podría ser que existe un espacio para los nuevos practicantes en estos nuevos espacios que genera el arbitraje, en estas nuevas sedes que se están consolidando como sedes del arbitraje para la práctica. Entonces, creo que cuando hablamos de la especialización del arbitraje, estos arbitrajes que les he contado, que pueden ser más sencillos, más grandes, más pequeños, más complicados, relacionados con el día a día, como la construcción, como el petróleo, las minas, que serían todos los arbitrajes comerciales, también tenemos un monstruo gigante que podría ser muy interesante para las personas que están iniciando su carrera en el arbitraje, que es el mundo deportivo, la propiedad intelectual, el arbitraje entre la Organización Mundial del Comercio. Entonces son estas ramas que debemos empezar a considerar en nuestra carrera del arbitraje y consolidar nuestro conocimiento, si es que consideramos que el arbitraje es una especialización, en este tipo diferente de ramas. Y creo que siempre va a depender que nuestro conocimiento y la oportunidad se junten para que podamos realmente generar esta carrera de arbitraje y que las nuevas generaciones puedan tener una oportunidad dentro de esta carrera. Gracias. Gracias, Ana Karina. Definitivamente que tocaste varios aspectos muy relevantes, entre ellos los llamados venues o los lugares donde se ejerce el arbitraje. Me parece importante señalar aquí que, a ver, normalmente creo que está en la idea común que para hacer arbitraje hay que estar necesariamente en determinados lugares. Y eso pudo haber sido cierto en alguna época, hoy en día es cada vez menos cierto. Y como tú lo decías, hay nuevas sedes, hay nuevas jurisdicciones que se han ido desarrollando como lugares donde se hace mucho arbitraje y han ido adquiriendo mucha relevancia. Entonces, no es necesario, por lo menos hoy en día ya no lo es, pensar en que si yo quiero hacer arbitraje necesariamente tengo que irme para París y entonces tengo que pensar en todo lo que implica irme para París o tengo que buscar cómo llegar a Washington y entonces tengo que hacerme el LLM y pagar no sé cuántos miles de dólares que Trump ahora quiere comprar para poder quedarse en el país, quiere cobrar, perdón, para poder quedarse, etcétera, sino también podemos empezar a mirar en dónde estamos ya, qué es lo que hay, porque sí que es cierto que ha habido una tendencia reciente de comenzar a regresar el arbitraje a donde realmente se están produciendo las disputas. Que las disputas de Colombia y las empresas colombianas no sean necesariamente llevados por los grandes despachos en París o en Nueva York, sino que ya hay despachos en Colombia o en Ecuador que lo están llevando directamente sin necesidad de deslocalizarlo. Muy interesante. Creo que fui bastante ambicioso en la organización del panel y vamos a tener que dejar la segunda sección para otro momento porque se nos ha terminado el tiempo. Tendremos que hacer una segunda edición de esta discusión que desde ya pues ha sido supremamente rica. Eh, Sin importar que haya o no segunda sección, creo que hemos logrado ese objetivo que trazamos al inicio y es dar esa visión de 360 grados y los tres panelistas han ido mucho más allá de lo que alguien pudiera esperar para detallar cómo ver el arbitraje, cómo ejercer el arbitraje y qué se hace en el arbitraje. Entonces esperamos que haya sido muy útil para todos. Nuevamente renuevo los agradecimientos no solo a los panelistas Ana Karina, Juan Camilo y Celia, sino al estudio Mario Castillo Freire y a los organizadores del evento. Muchas gracias.